El memorial, un mensaje, él había dicho algo que quedó en mi mente, hermano. Dijo que Dios es muy severo. En el Antiguo Testamento él estaba viendo un poquitito cuando eso y dijo estas palabras. ¿Y dónde se ve la severidad de Dios? ¿Dónde se ve que Dios es un Dios de verdad? Un Dios justo, que no va a tomar por inocente al culpable, y viceversa, no va a tomar por culpable al que es inocente. Donde vemos al Dios de la Biblia como el Dios que es, el Dios de ira, el Dios de juicio, el Dios de verdad. ¿Dónde vemos? ¿Dónde empezamos a ver en la Biblia? Ahí en Génesis, cuando, no, ni siquiera todavía en la tierra, en el cielo, cuando Lucifer se rebela contra él, ¿sí? Y Dios, que es severo, lo echó fuera y dice que preparó un lugar, un lago de fuego, el infierno, para que el diablo y todos los ángeles que cayeron en pecado fueran a parar en ese lugar. Es todo un misterio que alguna vez debemos de compartir. ¿Por qué el sacrificio del Señor Jesucristo no alcanzó a salvar a los ángeles caídos? Seguro que vamos a saber también. Después, hermano, nosotros vemos a la historia, su criatura amada. Todos los días Jesús, pero Dios venía allí a relacionarse con ellos, y un día pecaron, y Él les había advertido que de cierto iban a morir, y eso sucedió. Por decirlo nada más, hermanos, pues vemos Sodoma y Gomorra, no, antes, el diluvio, ¿se acuerdan? El diluvio, ahí le vemos al Dios verdadero. Lo que pasa, hermanos, es que hablo de esta manera porque el mundo se ha creado diferentes dioses, del mismo Dios, y la mayoría ha creado en su mente, en su corazón, un Dios, como le diríamos, un Dios de gelatina, un Dios que es un comodín, es decir, le acomodamos como queremos, donde queremos y como nos conviene. Y el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia, dijimos el domingo pasado, es soberano. El Dios de la Biblia es un Dios soberano, que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y nadie puede desenderezar lo que Él torció. Nadie puede abrir lo que Él cerró. Y Dios, hermanos, el de la Biblia, es el Altísimo, digno de ser temido. Digno. Si hay algún temor en este mundo, o yo tengo algún miedo, alguna fobia, todo, hermano, tendría que estar por debajo del temor a Dios. El único que merece mi temor. Y el único temor que vale la pena tener. El único temor que vale la pena tener en este mundo es el temor a Dios. Hermanos, hablo de esto, hermanos, porque y traigo otra vez colación lo que el hermano dijo, porque cuando Dios trató con su pueblo Israel, por ejemplo, David quiso llevar el arca de Jehová a Jerusalén, y era muy bueno eso, pero él lo hizo a su manera. Trajo un carro que nunca se usó en nada, y bueyes que nunca hicieron ningún trabajo. Es decir, el primer y único trabajo que iban a hacer es trasladar el arca de la casa de un hombre a Jerusalén. Y por el camino se iba a caer el arca, y uno de los sacerdotes que estaban ahí evitó que se cayera. Ahí mismo murió ese hombre. Y miren que era un sacerdote. Pero Dios había establecido que dentro de la familia de Leví había una familia específica, que era el único que podía trasladar el arca. Y esa familia, de generación en generación, era el único que podía tocar el arca, trasladarlo al arca. Recuerden que en el desierto ellos eran como nómadas. Ese es el Dios, hermano. Si David se asustó, no comprendió, se confundió, hasta que entendió que el Dios de la Biblia, el Dios a quien nosotros decimos creer, seguir y servir, es soberano. Se tiene que hacer como Él quiere. No es un Dios que le estiramos cuando queremos y le largamos cuando ya no lo necesitamos. Y lastimosamente, muchas veces los hombres
somos así con Él. ¿Por qué hablo de esto, hermano? Porque hay una confusión en este tiempo de la gracia. Toda esa severidad, todo ese juicio, toda esa ira, porque Dios es Dios de ira, recuerden, hermanos, en el tiempo de la gracia del Señor Jesucristo lo absorbió en su totalidad en la cruz del Calvario. Allí Él sufrió voluntariamente todo lo que vos y yo teníamos que sufrir a causa de haber despertado la ira de Dios con nuestros pecados. El hermano recién estaba diciendo que la intervención del Señor Jesucristo fue cósmica. No hay un solo lugar del universo que no haya sido afectado por la obra redentora del Señor Jesucristo. Porque todo también fue, hermanos, perjudicado por el pecado. Entonces, hay algunas ideas que hoy están en la mente de los hombres, aparte de lo que ya dije. Por ejemplo, que esa severidad que vemos nosotros desde el principio, desde antes de la creación del mundo en Dios, ha cambiado. Hoy, en tiempo de la gracia, Dios es menos severo, por ejemplo. Dios hoy tolera más ya el pecado. ¿Verdad que no? Sigue siendo el mismo. Malaquías capítulo 3 dice, versículo 6 dice Jehová, yo no cambio. Dios no cambió nunca. La única diferencia entre la gracia y el tiempo de la ley es que alguien en tu lugar y en mi lugar absorbió toda la ira, toda la culpa que vos y yo merecíamos experimentar por la eternidad. Dios sufre, y yo creo que el diablo sabe eso. Por eso es que el diablo intenta llevar la mayor cantidad de seres humanos con él al infierno, porque sabe que Dios nos ama, de tal manera que dice Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda merecidamente por causa de sus pecados en aquel infierno, sino que tenga vida eterna en gloria, en Cristo. La verdad, hermanos, es que Dios no ha cambiado. Y la verdad, hermanos, es que nuestros pecados como hijos de Dios siguen ofendiendo cósmicamente, algo así dijo el hermano. ¿Cómo fue, hermano, que expresaste? Porque ese es el efecto de Dios. Dios es un Dios que no tiene principio ni fin. Imagínense, hermano, cuando Él se enoja. Su enojo, ¿cómo va a ser? ¿O cómo es? Nuestro pecado, hermano, sigue ofendiendo y despertando la ira de Dios. Por eso el sacrificio del Señor Jesucristo, el Dios Hijo, es el único que podía expiar, podía hacer propiciación, aplacar la ira de Dios. Solamente Él y nadie más podía dar el efecto que hoy y yo necesitamos para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Y hablamos de esto, hermanos, porque a continuación quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2. Vamos a seguir, Dios mediante, en Hebreos capítulo 2. El versículo 1 estuvimos estudiando el otro día, donde el Señor, a través del autor de Hebreos, trataba de despertar nuestra conciencia a algo muy importante, que si Dios habló en nuestro tiempo, dice, a través de los profetas y de los ángeles, y hoy nos está hablando por el Espíritu, por el Hijo, decía el versículo 1 del capítulo 2, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y habíamos visto que en otras versiones dicen un poco más ajustado a lo que el griego quiere transmitir. Mucha mayor atención. Dice, o sea, da énfasis, hermano, a que nosotros tenemos que estar mucho mayor atentos hoy a la palabra que se nos está hablando, porque nada más y nada menos el propio Dios Hijo está hablándonos. Dios nos está hablando
a través de su Hijo. No es cualquiera que te está hablando o me está hablando a mí. Y hoy, hermanos, vamos a ver un poquitito que mucha mayor atención tenemos que prestar a las advertencias que vamos a leer ahora, porque es el propio Dios Hijo. Nuestro tema se llama entonces mucha mayor atención a las advertencias. Y leemos Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Repito, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por quién? Por el Señor, por el Hijo mismo, por Dios mismo que se hizo carne, vino a ser anunciada. Dice, y nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dice, en otras palabras, dice, hermanos, que si nuestros antepasados que recibieron la palabra de Dios por medio de los ángeles y de los profetas, en el caso de la ley, por ejemplo, ¿por quién vino la ley? ¿Alguien recuerda? ¿Por quién vino la ley? ¿Quién es el profeta que Dios utilizó para la ley? Moisés. Juan capítulo 1, versículo 14 dice eso. La ley vino por Moisés. Pero sabemos, hermanos, que Dios utilizó estos medios, no solamente a los profetas, sino también a los ángeles. Y dice, hermanos, miren lo que dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, dice, una salvación tan grande? La expresión ¿cómo escaparemos? Hace referencia a juicio de Dios. La expresión ¿cómo escaparemos? Está haciendo referencia a lo que antes dijo el autor, que recibió justa retribución. La palabra retribución habla de salario, ¿sí? Y aquí está hablándonos de transgresiones. Dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esta palabra retribución puede ser utilizada en forma positiva cuando uno hace un trabajo y se le paga por eso. Pero en este caso, hermano, está teniendo un énfasis negativo, de que los que desobedecieron las palabras, en este caso la ley que fue dada por Moisés, hermanos, también recibieron el fruto de su desobediencia, de su transgresión. La idea falsa consiste entonces en ver a Dios como más tolerantes, o como más tolerante que en el Antiguo Testamento. Y vemos, hermanos, nosotros que el pensamiento que muchas veces encontramos en el mundo es que si Dios es amor, ¿cómo es que voy a irme al infierno? Si Dios realmente es amor, ¿por qué permite estas cosas? Le culpamos todo a Dios. Pero el Dios de la Biblia, dijimos, no cambia. Dios sigue aborreciendo el pecado. El pecado es una ofensa delante de Dios. El pecado que vos y yo cometemos es una ofensa delante de Dios. Si podemos ver ahí Habacuc capítulo 1, versículo 13, por ejemplo, encontramos esta expresión, esta declaración acerca de nuestro Dios, del Dios de la Biblia. Habacuc, ¿cuánto? 1:13. Capítulo 1, versículo 13. ¿Tenemos? Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ese es nuestro Dios, hermano.
Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Y el mal ahí se refiere, hermano, al pecado que cometemos, a la desobediencia que el ser humano comete contra la voluntad de nuestro Dios. Dios no consiente a su Hijo. En el tiempo de la gracia, hermanos, en este tiempo de la gracia en que Dios, en su gracia infinita, cargó sobre Jesucristo todos nuestros pecados, hizo de que Él debiera toda la ira que nuestros pecados despertaron en Él y que nosotros teníamos que haber sufrido. No significa, hermanos, que Dios va a consentirnos con nuestros pecados. Este ya es un problema a nivel de creyentes muchas veces. Creemos que Dios se desentiende de nuestros pecados, que por eso no hace nada. Creemos que no hace nada, pero no es así, hermanos. Nosotros vamos a ver que a Dios sigue ofendiéndole y Él está más comprometido con sus hijos en cuanto al pecado. Vamos a mirar un poquitito lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, donde la palabra de Dios nos habla de disciplina que Dios ejecuta con sus hijos. Miren, versículo 6 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Este es el versículo 5. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, si yo ando pecando por ahí, yo digo que soy cristiano, yo vengo a la iglesia, yo me bauticé, ando pecando por ahí, hermanos, y no hay ninguna intervención de Dios en mi vida, es grave mi situación. Porque si soy hijo de Dios, Dios no se desentiende de mi pecado. ¿Me entienden? Si se desentiende de mi pecado, es muy probable que yo reciba la retribución de mis pecados. ¿Cuándo? ¿Y dónde? En el juicio final. Y ya para irme directo al infierno. Y eso va a ser grave, eso es grave. Soy una de las personas que Jesucristo va a decir en aquel día: no te conozco, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Grave es, hermano. Pero si soy hijo de Dios, hermanos, Dios está comprometido. Dios no me va a consentir. Él no hace acepción de personas. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Justamente dice eso el apóstol en cuanto a las pruebas, a la disciplina, al sufrimiento que muchas veces el Hijo de Dios pasa en este mundo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Miren, porque es tiempo, este tiempo es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios, hermano? Ya hemos aprendido también eso. ¿La casa de Dios es este templo material? Pregunto. La iglesia es, hermano, la casa de Dios. Este grupo de personas, nosotros podemos estar debajo de un árbol y ahí está la casa de Dios reunida, porque la iglesia es la casa de Dios. En Timoteo dice eso: estas cosas te escribo, aunque tengo la voluntad de ir a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Hermanos, en este tiempo Dios juzga y castiga el pecado de su Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ser castigados con el mundo, ¿me entienden? Nosotros ya fuimos salvados de aquel juicio eterno, de ser lanzados al lago de fuego por causa de nuestros pecados, porque hemos rehusado creer en el Hijo de Dios. Quienes han creído en el Hijo de Dios en arrepentimiento y fe y se han entregado por completo a Él, hermanos, han sido salvados. Pero ¿qué pasa con los pecados que seguimos cometiendo muchas veces? Rebelándonos contra Dios, sabiendo que hicimos mal, seguimos haciendo mal. ¿Se acuerdan el significado de la palabra impío? Es una persona que hizo lo malo, es una persona que sigue haciendo lo malo.
es una persona que persevera haciendo lo malo. Por eso, hermanos, dice también Primera de Juan que el Hijo de Dios no practica el pecado. Porque pecamos, pero no practicamos. La práctica es propia, hermano, de un esclavo que no sabe hacer otra cosa que pecar. Entonces, hermanos, estas características tienen, hermanos, los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, pues, obligan. El Hijo de Dios, pues, obliga, porque ¿quién no peca? Y hay situaciones donde Dios no puede, hermano, disciplinarlo con esponja. Eso no, el pecado que yo tengo muchas veces no se puede lijar con esponja. Tiene que usar una lima, esa la más gruesa, para pulir mis imperfecciones. Pero eso lo hace, ¿saben por qué? Porque es mi papá. Porque es mi papá. Y aún ahí yo puedo gozarme, hermano, porque lo que está pasando conmigo como disciplina de Dios, como castigo de Dios, a causa de mi pecado, es porque soy su hijo. Y allá en el fondo, aunque la disciplina dice no es causa de gozo en el momento, después va a dar fruto de justicia. Pero, hermanos, eso pasa con aquel que es hijo de Dios. Y aún ahí voy a decir, gracias, Señor, porque soy tu hijo, me estás chicoteando. Y otra vez tenemos, hermanos, Dios no consiente a su hijo en este tiempo, al contrario, lo disciplina, lo castiga. Primera de Corintios capítulo 11, siempre leemos en la Santa Cena, dice que es importante que nos examinemos a nosotros mismos, confesemos nuestros pecados, creamos que somos perdonados, limpiados para participar dignamente del memorial. Pero también dice que si no nos examinamos, si seguimos perseverando en el pecado, dice que seremos, ¿qué cosa? Juzgados. Y siendo juzgados, ¿qué dice? Seremos castigados. Y recuerden, hermanos, Dios no es menos severo en el tiempo de la guerra. Sigue siendo el mismo Dios. Dios de juicio, Dios de ira, Dios justo, Dios que no hace acepción de personas. Y miren lo que dice el Señor en su palabra. Horrendas cosas caen en manos del Dios vivo. Y dice también que Él puede deshacer como a polilla lo que vos y yo más estimamos en esta vida. Si es necesario, lo va a hacer, hermano, porque Dios es digno de ser temido. A niña y moati, hermano, y cutajaña de acá ni carretilla de lo penamos años de alconcha. O me hayan de oportunidad. Catú con eno. Tal vez sea mañana el día en que Dios va a tener que chicotearme. Pero todavía hoy tengo oportunidad de arrepentirme y de volver mis pasos a los testimonios del Señor, de apartarme de mi pecado, tomar la decisión de hacerme y decirle, Señor, yo no puedo con mis fuerzas, pero tú sí puedes darme lo que necesito para vivir una vida santa en esta área. Pero Dios no se desentiende. ¿Se acuerdan de los que estuvieron el domingo que Julio Domingo Martínez dio su testimonio? Jaeco, hermano, a 2 puntos, pero murió. Y oré. Él se iba a la fiesta, pero los domingos no faltaba a la iglesia. Y de repente tuvo un accidente, hermano, que la mitad de su cabeza perdió. Él está reconstruido ahí. Y él dice, y yo le pregunté desde allá, hermano, ¿eso fue una prueba? ¿O vos decís que fue una disciplina? No, una disciplina fue. Y mire dónde está él ahora, sirviendo al Señor. Pero Dios tuvo que disciplinar. Ojalá no tenga que Dios llegar a eso en nuestras vidas. Pero recuerden, Dios deshace como a polilla lo que más nosotros estimamos. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero nosotros tenemos la ventaja de que Dios nos va a castigar de acuerdo a lo que necesitamos, para aprender obediencia, para aprender santidad, para aprender que tengo que dejarme de esto, para aprender que tengo que dejar de hacer esto que estoy haciendo, que sé bien que está mal, pero sigo haciendo, que sé bien que le ofenda a Dios, pero sigo haciendo. Y eso es lo que quiere decir aquí el autor de Hebreos cuando dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, tengo que decir, hermanos, que aquí no está diciendo el autor de Hebreos que vamos a perder la salvación. No, la salvación no se pierde, hermanos, porque la salvación no es algo que lo ganamos nosotros. La salvación es un regalo
Y la salvación depende de Dios, no de mí. Si dependiera de mí, hermano, hace mucho que hubiera perdido. Pero recuerden, la salvación, hermanos, no se pierde. Porque no es un premio. No tengo ningún mérito yo en la salvación que se me ha dado. Solamente Dios. Y como que depende de Dios. Si realmente soy salvo, no lo voy a perder. Entonces, ¿a qué se refiere la advertencia aquí? Se refiere, hermanos, a que vamos a dar cuenta nosotros, sí o sí, hermanos, vamos a dar cuenta. Si podemos leer, por favor, Hebreos, ahí mismo, capítulo 4, versículo 13. Miren lo que dice. Hebreos 4, 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esta hora ni verdad, hermano, y DJ Kuta Carretriza ya de acá, Japón Pareita y nosotros vamos a dar cuentas a aquel que es dueño de nuestras vidas. Aquel que, ahí dice, hermanos, una salvación tan grande, dice en Hebreos capítulo 2, versículo 2. Lo que quiere decir, vamos a hacerlo un poco más extenso el próximo domingo, lo que quiere decir, hermano, es una salvación demasiado costosa. Pero no costosa para vos ni para mí, costosa para Dios, porque a Él le valió su hijo. Hermanos, si nosotros descuidamos esta salvación, vamos a rendir cuentas delante de Dios. Miren lo que dice, si podemos ir ahora a segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Ahí el hermano Benjamín está ayudándome poniendo. Dije segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Miren lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiero aclarar algunas cosas aquí. En primer lugar, hermanos, que este tribunal es solamente para hijos de Dios. Ahí no va a ir el inconverso. Para el inconverso, para la persona que ha rehusado creer en el Hijo de Dios, está preparado un juicio, el juicio del gran trono blanco, donde va solamente para que se le diga por qué está siendo lanzado al lago de fuego. Pero en este tribunal que va a ser en el cielo, y no vamos a hablar mucho de eso, en su momento lo haremos cuando estudiemos profecías, va a ir todos los hijos, los verdaderos hijos de Dios. ¿Y qué van a hacer en ese lugar, hermanos? Ahí vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho. Repito, la salvación en este tribunal de Cristo no está en juego. Ahí no vamos a ir a ver si somos salvos o no. Ahí van a ir solamente los que son salvos, los que son hijos de Dios, pero van a ir a rendir cuentas. Miren, vamos a leer ahí Primera de Corintios, capítulo 3, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15, pero específicamente el 14 y 15 vamos a centrarnos. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está hablando de personas quienes tienen a Jesucristo como su fundamento, es decir, que son salvas, son personas hijos de Dios, como vos y como yo. El siguiente dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará en aquel tribunal de Cristo. La palabra de Dios presenta a Jesucristo con ojos de llamas de fuego. Hay más abuela de oro, hermano, de madera, de heno, de hojarasca, o caipetera madera. Pero si es, hermano, de oro, de piedras preciosas, porque hemos procurado, repito, porque hemos procurado agradarle a Dios en nuestra vida acá sobre la tierra, va a permanecer la obra. Y miren el 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Entonces quiere decir, hermanos, que la vida que nosotros hemos recibido desde el momento en que hemos creído en Jesucristo, en arrepentimiento y fe, sí, hermanos, es una vida que va a merecer recompensa o premio, o va a sufrir pérdidas. Y todo va a depender, sí, hermanos, del grado de responsabilidad con que yo estoy viviendo esta salvación que me fue regalada. ¿Sí? ¿Cómo, hermanos, nosotros? Dice, como decía Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, el Hijo de Dios es disciplinado y castigado por su Dios, por su papá en este tiempo. Y dice ahí, hermanos, que vamos a rendir cuenta de todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Esa palabra malo habla tengo aquí anotado, hermanos, que habla de cosas que no tienen valor, eterno, que es como el viento. Vanidad es vano, es como el viento. Si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estamos, hermanos, abocados en estas cosas del mundo, que para Dios dice es como el viento, si nosotros estamos andando corriendo detrás del viento. Un ejemplo, si yo me mato trabajando porque quiero tener plata, domingo estamos, hermanos, haciendo una momentánea de llave, estoy corriendo detrás del viento. ¿Entienden? Porque esa plata es como dice el ave, un día va a volar. En todo caso, en el mejor de los casos, cuando me muera, si yo tuve plata hasta que me morí, cuando me muera, eso no va a ir conmigo, se queda aquí, no sé ni quién lo va a usar. Pero toda la vida, hermanos, corrí detrás del viento. Acá lo único, hermanos, que vale la pena sea nuestra motivación para correr esta carrera cristiana es Cristo y todo lo que en él hemos recibido. Y un cristiano que está procurando correr esta carrera detrás de Cristo, no detrás del mundo, es un cristiano, hermano, que está levantando sobre el fundamento sus edificaciones de oro, de plata, de piedras preciosas, y va a permanecer en el tribunal de Cristo, va a permanecer y va a salir con premios, con galardones de ese día. Entonces, se dan cuenta, hermanos, que porque somos hijos de Dios no es que ya no tenemos responsabilidades. O yo pienso, hermano, que mayor es nuestra responsabilidad en este tiempo de la gracia. Repito, hermanos, la salvación no está en juego en este tribunal, sino lo que yo he hecho con esto que a Dios le pertenece. Y recordemos, a Dios le pertenece todo lo que soy y todo lo que tengo. Repito, todo lo que soy y todo lo que tengo. Y yo voy a rendir cuenta de todo aquello que a Él le pertenece. ¿Qué hice con lo que a Él le pertenece? Por eso, hermanos, en el capítulo 1, versículo 8, si podemos ir en segunda de Juan, el apóstol dice lo siguiente, versículo 18. Versículo 8. Agregué 5 versículos a la carta. Versículo 8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, ¿qué cosa? Galardón completo, premio completo. A mí, hermano, ya me tribunal de se veía avergonzado. Ya ganas a ver más de ver. Y hermanos, hay muchas cosas más que hablar. Pero, hermanos, Dios, nuestro Dios, el Altísimo, es digno de ser temido. Y Filipenses capítulo 2, versículo 12, en la versión NTV, si podés, por favor, en camino, colocarme ahí. Terminamos con este versículo. No en vano dice lo que dice ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Pablo está hablando a la iglesia de Filipos. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan, que sigan siendo obedientes. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Hermanos, ese es el consejo de nuestro Dios
En nuestra versión dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No, hermanos, para que no lo perdamos, sino porque es algo muy valioso que no debemos de descuidar, y en la cual Dios nos manda que crezcamos, más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Y eso demanda de nosotros sentido de responsabilidad. Tenemos que ser conscientes que lo que tenemos es demasiado valioso y que vale la pena, hermanos, que vivamos por Él, para Él y en Él. Nada más fuera de Él, de Jesucristo, vale la pena, hermanos, vivir. Y un día vamos a rendir cuentas, porque si nuestros antepasados recibieron justa retribución a su desobediencia y transgresión, eso no va a ser diferente con nosotros. Al contrario, hoy tenemos muchos privilegios en la gracia, pero también es mucho la responsabilidad que vos y yo tenemos. Entonces, fuerza, mis hermanos, que el Señor nos bendiga y que en esta mañana podamos salir de aquí renovados, fortalecidos, desafiados, hermanos, a vivir como lo que somos.